Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Esperando todos se encuentren bien. Y bueno, pues ya ha pasado tiempo que no nos hemos visto, pero hemos estado en contacto a través de teléfono, a través de las redes sociales, WhatsApp, YouTube, a través de las predicaciones, a través de mis hermanos que han podido enviar sus mensajes. Y bueno, agradecemos todo esto porque hasta este momento pues Dios nos tiene a la iglesia con salud y también con algunos con trabajo, pero en general la mayoría todos nos encontramos bien, y que claro, cada quien con alguna problemática que tiene. La vida nos está cambiando a algunos, la forma de trabajar, la forma de relacionarnos, el estar juntos en casa. Bueno, pues tenemos que saber que a todos de alguna forma nos ha cambiado la vida. Y bueno, ahora pero algo muy importante que tenemos que ver es que nosotros, por medio de la palabra de Dios, pues seguimos teniendo esperanza de que pronto esto va a pasar. Estamos en oración por algunas dificultades de algunas familias, algunos que han tenido enfermos, algunos fallecimientos, pero en lo general la iglesia se encuentra bien. Y bueno, pues vamos a seguir estudiando. Y quiero decirles que me da mucho gusto que ustedes estén estudiando la palabra, estén en su vida de oración, en su vida devocional. Y esto nos va a seguir manteniendo con la esperanza de que pronto esto ha de pasar y pronto nos hemos de ver. Bueno, pues vamos a estudiar, hermanos. Hoy quiero ver un pasaje en el libro de Juan y quisiera que me acompañaran, pero antes vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú nos permites a través de este medio poder tener contacto con algunos de mis hermanos, con la iglesia. Señor, te pido por la iglesia de Betel, Señor, que tú tienes un propósito para el mundo, pero también para la vida de cada uno de nosotros como creyentes, y que si es una prueba para los que estamos en dificultades, para aquellos que se nos hace difícil estar encerrados, te pedimos, Señor, que tú nos guíes, que nos fortalezcas. Te pido por toda la iglesia, Señor, por todos los grupos de estudio y por todos mis hermanos que han podido compartir su palabra. Te agradezco por sus vidas, Señor, que ellos sigan con ese ánimo de compartir, y ayúdanos, bendito Dios, para que podamos seguir adelante. Por Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ya estamos casi a 4 meses de que no nos hemos visto, pero mira, a través de que estamos comunicados en la palabra, yo les quiero decir que esto, pues ojalá te anime y nos anime a nosotros cada vez que abramos la palabra, en lo individual, en las reuniones que algunos ya tenemos, y esperando con el deseo de estudiar la palabra. Mira, vamos a Juan capítulo 2 y quiero que me acompañes al versículo 23. Vamos a ver una historia, y antes de entrar a esta historia, que me parece muy interesante, hay un contexto. Y este contexto nos va a enfocar, nos va a llevar a poder entender la historia que habremos de entender. Entonces, Juan capítulo 2, versículo 23, si algunos tienen su Biblia, dice así: mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Esto se refiere a nuestro Señor Jesús. Jesús está en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, y dice que muchos creyeron a través de los milagros o las señales que veían. En cambio, Jesús no les creía porque le conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Algo que trae paz a mi vida y que debe de traer paz a tu corazón es que Dios conoce el interior de cada uno de nosotros. Él sabe nuestras necesidades, y Él sabe, aún en dificultades y en problemas, cuál es nuestro pensamiento, cuál es nuestro deseo, cuál es el sentir de cada uno de nosotros. Él conoce, Él no se escapa. Aunque tú y yo no conocemos el interior de las personas, el único que lo puede conocer es Jesús, y conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos, nuestras dificultades. Él conoce lo que cada persona trae adentro de su corazón. Por eso Él dice que muchos venían a Él, no se confiaba de todos, porque Él sabía lo que había en el corazón. Sabe precisamente el Señor Jesús quién se acerca a la iglesia con un interés genuino,
¿no? Un interés de querer aprender la palabra, pero también él conoce a las personas que se acercan a la iglesia con algún interés, con algún propósito. Él conoce perfectamente. Y bajo este contexto vamos a ver ahora un hombre se va a acercar a Jesús con este contexto de que él conoce el corazón, él conoce los pensamientos y él sabe con qué intención tú y yo nos acercamos y cuál es nuestro deseo en este tiempo que estamos viviendo. Dice capítulo 3 de Juan, versículo 1: había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Y a partir de esta historia, bueno, hay un hombre que aparece muy importante. Dice que había un dirigente, un judío muy importante de los judíos, y aquí cuando habla de judíos se refiere a los fariseos, a los dirigentes del pueblo, y este hombre se llamaba Nicodemo. Y con esta historia, versículo 2 dice: este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Aquí algo que hemos estudiado durante mucho tiempo, y no es la primera vez que hemos estudiado la historia de Nicodemo, la hemos estudiado varias veces en estudios, en la iglesia. Y este hombre, bueno, se acerca de noche, ¿sí? Y el propósito, podríamos decir, ¿por qué? Yo preguntaba a alguna de mis hermanos, ¿por qué creen que se acerca de noche Nicodemo? Precisamente porque él era un dirigente de los judíos y tenía una reputación. Y a veces cuando tú y yo tenemos una reputación, pues tratamos de cuidar esa reputación, ¿sí? Queremos aparentar o cuidar nuestra apariencia, tratamos de cuidar nuestra apariencia, tratamos de mostrar a veces algo que no somos. Y precisamente este hombre viene a Jesús de noche, escondido, a buscar algo que seguramente Nicodemo ya había escuchado a Jesús. Ya lo había escuchado, ya había visto algunos milagros que él había sido, y él sabía en su interior, junto con otros hombres, que había venido de Dios, porque nadie podía hacer las señales que Jesús estaba realizando. Y eso es lo que él le dice. Y fíjate, y él conoce, y tal pareciera que este diálogo podría ser y decirle Jesús a Nicodemo: pues felicidades, Nicodemo, te felicito porque has atinado a lo que tú estás diciendo. Y fíjate lo que el Señor Jesús a continuación le va a decir, es algo contrario a la respuesta o a la pregunta o al diálogo que está iniciando Nicodemo. Versículo 3 y 4 dice: de verdad te aseguro, quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Y Nicodemo, versículo 4: ¿cómo puede nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo: ¿acaso puedo entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Fíjate, este diálogo que va, y Jesús le va a decir que es necesario un nuevo nacimiento. A través del tiempo tú y yo ya hemos experimentado este nuevo nacimiento, este nuevo deseo de empezar a hacer las cosas diferentes. Cuando uno llega a la palabra de Dios, quiere hacer las cosas diferentes, quiere actuar de manera diferente. Y mira, y nos cuesta mucho trabajo nos cuesta, porque el querer hacer cambios, pues no son fáciles. Y aún cuando nosotros ya pasamos mucho tiempo dentro de la palabra de Dios, tarde o temprano, mira, se nos olvida que una vez quisimos hacer cambios, que hicimos una promesa, que hicimos una decisión por el Señor, y que en algún momento dijimos que poníamos nuestra confianza en el Señor. Pero a veces las situaciones, la problemática nos llevan a olvidarnos de esas promesas, de compromiso que hicimos con el Señor, ese pacto que hicimos con Jesucristo, se nos llega a olvidar. Tanto es así que espero que estos tiempos que hemos pasado tú y yo alejados de la iglesia, tal vez en algún momento hemos descuidado nuestra vida devocional, nuestra lectura de la palabra, nuestra vida de oración, el preocuparnos por los hermanos, el orar por la iglesia, el orar por las familias. Podría pasar que tú y yo a veces nos descuidamos. A veces recordamos ese nacimiento que hace mucho tiempo ya tuvimos, ese compromiso que tuvimos con la iglesia, y a veces se podría olvidar en tiempos difíciles
precisamente podríamos nosotros olvidarnos de que algún día que hicimos una promesa de un nuevo nacimiento. Y precisamente este dirigente se acerca con Jesús y Jesús le va a decir que es necesario, no podemos ni siquiera ver, no le está diciendo que no entrar, dice, no puedes ver el reino de Dios si uno no tiene ese nacimiento. Y a veces pensamos, como Nicodemo, pensamos en lo material, no en lo espiritual, y estamos pensando en cosas materiales que nos pueden sustentar, que nos pueden traer confianza, y a veces es necesario saber que nosotros entramos, desde el momento en que tú y yo creímos, entramos en una vida espiritual, en una vida que tenemos que tener confianza en Jesús, y no importa en la problemática que nos encontremos. Dice el Señor Jesús, versículo 5, yo te aseguro que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora sí le dice, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ahora con esta idea, dice Jesús, le dice, es necesario que nazcas de nuevo. Y mira, tú y yo a veces se nos puede olvidar nuestro nacimiento, ¿sí? Se nos puede olvidar nuestro compromiso, se nos puede olvidar ¿quiénes somos? Porque tú y yo somos parte del pueblo de Dios, somos parte de un proyecto que Él inició hace ya 2000 años, cuando a sus discípulos les dijo, ir y predicar el Evangelio y hacer discípulos a las naciones. Y a partir de este momento la iglesia empezó a crecer, la iglesia se empezó a expandir, ¿sí? Con esta idea de este nuevo nacimiento, porque todos en algún momento necesitamos alientos, esperanzas, un nuevo nacimiento para que podamos nosotros empezar. Dice, yo te aseguro que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús, lo que nace del cuerpo, cuerpo, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Si a ti y a mí se nos ha olvidado a veces que hicimos un compromiso hace mucho tiempo, bueno, pues tenemos que venir cada vez que vengamos a la palabra de Dios, nos tengamos que volver a identificar con Nicodemo. Yo hace muchos años, me acuerdo que cuando hice mi decisión, yo me acuerdo que escuché esta predicación de un hombre seguro que tenía su formación, tenía su conocimiento, tenía su familia, tenía un liderazgo, ¿sí? Tenía una vida hecha y tarde o temprano él se tuvo que dar cuenta que tenía que haber cambios en su vida. No podemos a veces pensar que la vida es tener un trabajo, tener un hogar, tener una familia, sino la vida va más allá. La vida también nos demanda, como dice el Señor Jesús, tener un nuevo nacimiento espiritual. Y el nuevo nacimiento espiritual, ese nos va a motivar a poder seguir adelante, a enfrentar las problemáticas que se nos presenten. Y precisamente ahora, con esto que estamos viviendo, tenemos que visualizar qué vamos a hacer, qué estamos haciendo, o qué queremos hacer, o cuál es el propósito para salir de estas dificultades. Bueno, pues tenemos que venir precisamente a la palabra de Dios y escuchar la voz de Jesús, nuevamente, porque a veces pasan días, pasan semanas y tal vez pudiera ser, y espero que así no sea en la vida de la iglesia, podría ser que tú y yo a veces nos olvidamos de la oración, nos olvidamos de leer, de hacer un devocional, de venir a la palabra de Dios. Entonces, hoy tú y yo más que nada tenemos que volver a regresar a reconocer que tuvimos un nuevo nacimiento y reconocer que somos diferentes. Sí, que somos diferentes. ¿Y diferentes en qué sentido? ¿Tenemos los mismos problemas que las personas? Sí, tenemos los mismos problemas, tenemos las mismas preocupaciones, las mismas dificultades, pero las tenemos que enfrentar de diferente manera, ¿sí? Y dice, yo te aseguro de que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo y lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te sorprenda que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, y aunque ignoras de dónde viene y a dónde va, lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Mira, a veces nosotros, yo puedo ver que podemos sentir el viento, ¿sí? Podemos sentir en nuestra cara cuando hay un viento y que es refrescante, pero tú y yo no lo podemos tocar, no lo podemos guardar.
No sabemos ni de dónde viene y tampoco no sabemos a dónde va, ¿sí? Y precisamente cuando el Señor Jesús está hablando de cosas espirituales, que a veces tú y yo no entendemos las dificultades que estamos teniendo, el confinamiento que tenemos, y que a veces esto causa diferencias familiares. Ahora que he podido interactuar con algunos de mis vecinos, yo me doy cuenta de que este confinamiento pues ha llevado a que también tengamos diferencias, que el estar mucho tiempo con la familia pues nos hace tener puntos de vista diferentes, ¿sí? Problemáticas en donde las obligaciones, los quehaceres se tienen que repartir, y a veces eso es lo que no nos gusta, y a veces eso nos lleva a hacer cambios, ¿sí? Esto necesariamente nos tiene que llevar a hacer cambios. O sea, ahora muchos que pasamos poco tiempo en el trabajo y pasamos más tiempo en el hogar, bueno, tenemos que saber que tenemos que buscar y hacer algunos cambios en nuestras vidas. Y si antes pues a ti no te gustaba hacer quehaceres en la casa, bueno, pues hoy nos tenemos que acostumbrar y tenemos que de alguna otra forma, para que esto sea más llevadero, pues tener que buscar actividades, aparte de que yo considero que tenemos que tener esta costumbre de leer la palabra, de la oración, de tener momentos en los cuales podamos meternos a las redes, YouTube, y podamos ver alguna predicación, no sé, algunas alabanzas. Y esto es lo que nos va a llevar, conforme va avanzando el tiempo, nos va a llevar la nueva normatividad que le llaman. Pues tenemos que buscar nosotros las formas de ver cómo nos vamos ajustando a la nueva vida que se nos está presentando, ¿sí? Pero dentro de la nueva normatividad que estamos viviendo, bueno, pues tenemos que saber que esto va a formar parte también la palabra de Dios, la oración, y el estar en algo buscando las cuestiones espirituales. Acuérdate que lo que carne es, lo que es carne es, y lo que es espíritu es espíritu. Entonces aquí el Señor Jesús separa lo material con lo espiritual. Y tú y yo y todas las personas necesitamos una fuerza espiritual para salir adelante a veces de las dificultades que estamos pasando. Nicodemo replicó, versículo 9: ¿cómo es posible que suceda esto? Le dice al Señor Jesús, ¿cómo es posible que suceda un nuevo nacimiento? ¿Cómo es posible que tú y yo salgamos de las dificultades que estamos teniendo, que pensemos diferente? Bueno, aquí nos lo va a decir, le dice, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Y fíjate, a veces nosotros que pasamos mucho tiempo leyendo la palabra de Dios y que llevamos muchos años, pensamos que pues lo sabemos todo y que estamos seguros, pero a veces nos damos cuenta que es necesario nosotros, como conocedores de la palabra de Dios, pues tenemos que reflexionar acerca de nuestras vidas, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo en mi vida? ¿Verdaderamente estoy poniendo en práctica? Algo que yo muchas veces compartía cuando teníamos nuestros estudios, cuando teníamos nuestras reuniones en la iglesia, yo les decía que una cosa es tener nuestra vida en la iglesia en la teoría, porque efectivamente cuando no hay dificultades, pues ponemos nuestra confianza en Dios y decimos que lo amamos y que vamos a ser fieles en lo que Él nos diga. Pero cuando se vienen y se presentan las pruebas, ahí es cuando verdaderamente tenemos que poner en práctica lo que sabemos. Dice el libro de Hebreos, porque teniendo ya tanto tiempo, ustedes deberían de ser ya maestros, ¿no? Deberían de estar, pero como a veces no avanzamos, no hemos crecido, dice esta misma metáfora que dice que nosotros nos convertimos en niños. Cuando deberíamos tener alimento más sólido, pues nos convertimos en niños porque no hemos crecido y no pasamos. Y efectivamente hay metáforas y hay cuestiones reales en la iglesia que conocemos cristianos o algunos cristianos somos, que pasamos muchos años y cuando ya deberíamos de haber crecido, pues todavía tenemos cosas que nos comportamos como niños, ¿no? Hacemos cosas, hacemos berrinches, hacemos muchas cosas, y eso todos estamos expuestos, todos, porque en algún momento cuando descuidamos nuestra vida espiritual, ¿sí? Y eso es lo que yo no quiero, y esa es la invitación en esta mañana, a que tú y yo no descuidemos nuestra vida espiritual, que sigamos adelante, que sigamos en contacto veamos los videos, si es posible que repitamos los videos de los hermanos que ya están ahí en nuestra página,
Yo te invito a que los revises y que veas las enseñanzas de todos mis hermanos. Por eso yo cuando los escucho y los veo, yo agradezco a Dios el poder estar en una comunidad en la cual también tiene una parte de su vida espiritual en la cual está poniendo en acción. Le dice, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Respondió Jesús, te digo con seguridad y verdad que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las cosas celestiales? Entonces fíjate, nosotros a veces para entender las cosas materiales, pues tenemos que conocer principalmente las cosas espirituales, ¿sí? Él dice, si yo les he hablado de cosas humanas, materiales, que para el Señor Jesús son sencillas, hablando de un nuevo cambio, de una nueva manera de pensar, y no podemos actuar, no podemos dar el siguiente paso, no podemos dar pasos. A veces nosotros enseñamos, la palabra de Dios enseña que debemos de aún orar y amar a nuestros enemigos, y es algo muy, muy complicado, porque a veces tenemos fricciones en el trabajo, tenemos fricciones con nuestro jefe de trabajo, con nuestros compañeros, tenemos fricciones con la misma familia, y hoy nos salvamos porque hoy no tenemos fricciones con la iglesia, porque no nos hemos visto, pero anteriormente cuando yo me acuerdo que nos congregábamos, pues cuántas veces no teníamos fricciones con algún hermano porque piensa diferente a nosotros. Entonces fíjate, cuando nosotros no damos pasos en la iglesia, en la casa y en el trabajo, pues es imposible que sigamos nosotros en este crecimiento. El Señor, a través de este tiempo, que estamos más juntos con la familia, que tenemos que comprender más a la familia, nos tenemos que adaptar más al pensamiento de la familia, al pensamiento del trabajo, y esto no podemos avanzar más allá de lo que el Señor Jesús nos está demandando. El Señor Jesús nos va a demandar más cosas conforme vayamos tú creciendo. O sea, la vida espiritual es a través de Él creciendo, creciendo y creciendo. Y no importa que estemos en confinamiento, la vida espiritual, la vida cristiana es un continuo crecer, es un continuo avanzar. Y eso es lo que tú y yo tenemos que seguir avanzando. O sea, hermano, si tú en este momento te has parado por alguna dificultad, alguna problemática, estás teniendo diferencias con tu familia, estás exasperado con la familia, en tu trabajo y con las situaciones que están pasando, yo te quiero decir que el Señor nos muestra que tú y yo tenemos que avanzar. Todos estamos exentos, no estamos exentos de enfermarnos, no estamos exentos de pasar también por esta enfermedad. Por eso yo le agradezco a mis hermanos, a todos ellos, que se sigan cuidando, y nos vamos a seguir cuidando, hermanos. Vamos a tratar de tomar todas las normas que el gobierno está diciendo, y fíjate que conforme va pasando esto, pues ya hay algunas iglesias que ya se empiezan a reunir, y había un pastor que me decía, oye, ¿y ustedes cuándo van a empezarse a reunir? Y yo le decía, pues que va a pasar mucho tiempo, hermanos. Yo les quiero compartir que no va a ser fácil para nosotros el regresar nuevamente a un salón que es muy pequeño. Tú recordarás, el salón es muy pequeño, porque tendríamos que tener más distanciamiento, y entonces pues estaríamos pensando que seríamos 20 personas que nos podríamos reunir, y el deseo de todos nosotros es que la iglesia se reúna completa. Entonces trataríamos de buscar un lugar más amplio. Pero mira, vamos a regresar en donde dice que dice el Señor, te digo con seguridad y en verdad que hablamos de las cosas que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he dicho cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las cosas celestiales? Sí, este es un proceso en el cual tenemos que entender muchas cosas. Ahora cuando empezamos a discipular a algunas hermanas, yo me doy cuenta que este es el deseo, ¿no? Que vayamos formando. Hace unos días me parece algo chistoso, porque yo no había escuchado preguntas básicas acerca de la palabra de Dios, pero ahora que escucho nuevamente palabras básicas acerca de pues, cómo es el cielo, cómo es la salvación, que si es por obras, qué pasa con aquellos que se portaron bien pero que no creyeron en Jesús. Bueno, hay muchas dudas, y ahora que me hacían estas preguntas esta semana me di cuenta de que nosotros tenemos que empezar a formar discípulos. Entonces
es un crecimiento, y me doy cuenta que todos de alguna manera y hasta nuestra misma persona tenemos que seguir creciendo en el conocimiento del Señor Jesús. No lo sabemos todo, no lo sabemos, nos faltan muchas cosas que tenemos que aprender a través también cómo enfrentar las problemáticas cuando se presenten las pandemias, los problemas, las dificultades, la enfermedad, la pérdida de familia. Bueno, pues tenemos que saber que la palabra de Dios tiene respuesta a todo eso. Dice, nadie ha subido jamás al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Sí, y aquí es contundente el Señor Jesús cuando dice que nadie ha subido al cielo sino que el que descendió, el mismo Señor Jesús. Y es el que ha venido a darnos a conocer a nuestro Dios. Es este fascinación o este entendimiento de que en el Antiguo Testamento, bueno, pues nada más se conocía la figura de Dios, pero cuando viene el Señor Jesucristo, bueno, pues conocemos plenamente a Dios, porque Él nos lo va a revelar más, pero también conocemos de alguna otra forma cómo está más estructurada el plan de Dios, que tiene compaginamiento con el Antiguo Testamento, pero ahora tú y yo podemos entender bien más porque tenemos el Nuevo Testamento, ¿sí? Y fíjate, así le va a traer una historia del Antiguo Testamento, lo que le va a continuación a decir el Señor Jesús a Nicodemo. Dice, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que Él crea en Él tenga vida eterna, para que todo el que Él crea en Él tenga vida eterna. Entonces, ¿cómo es esta figura? Bueno, esta figura no es otra cosa que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto y todas las personas que eran picadas por alguna serpiente veían esa serpiente de bronce, pues encontraban salvación. Ahora igualmente, aún en esta dificultad de un piquete, de alarmarte porque has sentido que pues la vida se nos escapa, que ya no es lo mismo que antes, bueno, pues nosotros tenemos que voltear siempre a esa figura de la cruz, al Señor Jesús, ¿sí? Que es un sinónimo de esperanza, de salvación, ¿sí? Cada vez que vemos la cruz, bueno, es un símbolo de salvación, un símbolo de esperanza, un símbolo de vida. Entonces, efectivamente, como Nicodemo conocía el Antiguo Testamento, él recuerda esta historia de Moisés cuando levanta la serpiente en el desierto y todo aquello que volteaba a verla, bueno, pues encontraba salvación. Ahora tú y yo así encontramos esperanza y salvación, aunque ya conocemos la palabra de Dios. Y porque Nicodemo conocía la palabra de Dios, pero él tenía que empezar un nuevo crecimiento, un nuevo nacimiento, una vida nueva espiritual. Con todo el conocimiento que él tenía que seguir estudiando. Sí, él tenía que seguir creciendo. Igual tú, no sé cuánto tiempo lleves en la palabra de Dios, si llevas 5, 20, 30 años, ¿no? Un año. Pero la idea es que tú sigas creciendo. Esa es la meta, que tú y yo sigamos creciendo. Y mira, y a veces no entendemos las cosas, porque estoy seguro que en este tiempo muchos de nosotros nos hemos sentido solos. Pasan semanas y mira, no hay una llamada de algún hermano, no hay un mensaje de alguien, ¿no? Y a veces nos hemos sentido solos. Yo conozco, he podido platicar con algunos hermanos que en este tiempo se han sentido solos porque pues se ha pasado mucho tiempo y a veces la iglesia pues no sienten que la iglesia esté presente, pero yo quiero decirles que la iglesia está presente. Sí, ahí estamos nosotros, está la iglesia, está el Señor Jesús, y así como veíamos el viento no lo vemos, pero sabemos que existe y ahí está presente. Así es Dios, aunque en medio de la dificultad es cuando menos vamos a ver a Dios, en medio del problema es cuando menos vamos a sentir la presencia de Dios. Pero yo quiero decirte que ahí está Jesús. Lo que estamos estudiando nos muestra una vida espiritual en donde nos trae certeza de lo que estamos creyendo y nos trae confianza para que tú y yo podamos seguir adelante. Sí, entonces vamos a seguir, hermanos. Hay algo muy importante que el Señor Jesús nos quiere enseñar esta mañana. Y el versículo que siempre a la mayoría de los cristianos nos gusta, porque ese es el que nos aprendemos, dice: por tanto, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que Él crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Sí, este versículo se ha considerado muy famoso, pero tenemos también que entenderlo. Sí, a veces lo recitamos, pero tenemos que saber que tú y yo hemos creído en el Señor Jesús. Sí, entonces tenemos salvación, sí, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y a veces ver el amor de Dios en medio de las dificultades, en medio del hambre, en medio de la crisis,
Pues es muy difícil, sí. Podríamos estar haciendo preguntas ahora como el mundo se las hace, ¿no? Si verdaderamente Dios existe, o si verdaderamente Dios fuera bueno, pues no estuvieran sucediendo estas cosas. Pero precisamente a través de estas dificultades y a través de esta carencia y de este miedo y esta soledad que tú y yo estamos pasando, tenemos que saber que Dios nos ama. Dios ama a su pueblo, ama al mundo, por eso ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y algo que yo escuchaba de una hermana cuando empezaba a entender estas palabras, dijo: oiga, qué hermoso es esto. Y efectivamente, a mí me recordó que a veces tú y yo, de tanto que leemos, a veces se nos olvida las cosas y pensamos que esto es rutinario, lo que tú y yo hacemos. Pero cuando yo escuché la voz de esta hermana que me dijo: oiga, mira, esto es muy hermoso, esto es fabuloso, que Dios nos ama y que dio a su Hijo para que por medio de su Hijo tú y yo fuéramos salvos. Cuando yo escuché eso me hizo reaccionar. Yo dije: sí, es cierto, a veces leemos la palabra y a veces no entendemos, pero ahí están las palabras. Por tanto, amó Dios al mundo, nos ama, el Señor nos ama, te ama a ti, me ama a mí. Por eso por eso que tú y yo seguimos vivos, aunque tenemos un propósito y estamos en medio de una pandemia, todavía tenemos salud. Para algunos todavía tenemos trabajo, pero algo más maravilloso: Dios no nos ha dejado sin comer. Dios nos sostiene y ahí nosotros podemos ver su amor de alguna u otra forma. Dios te ha dado esa capacidad, ha abierto corazones para que te den ese trabajo, ha abierto puertas y ha abierto corazones para que seamos sustentados, tú y yo, seamos sustentados, y hemos sido sustentados. Yo por eso te animo, hermano, y si tú a veces has dudado mira, tenemos vida, dice el Señor Jesús: ¿no es más la vida que el alimento? ¿Y cuál sería la respuesta? Pues sí, Señor, porque cuando tenemos esta vida, tenemos oportunidades todavía, ¿no? No importa la dificultad, pero tenemos oportunidades, y la vida nos está mostrando que Dios nos ama y que tenemos no solo a Dios, a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, la palabra de Dios. Tenemos a una comunidad de fe que, aunque también no vemos presente todavía y aunque pensamos que está ausente, mira, yo estoy seguro que la iglesia sigue orando. La iglesia ora, ¿sí? La iglesia manda mensajes, y estos mensajes en los momentos más difíciles es cuando tú y yo los necesitamos. Entonces yo te animo a que vamos a seguir adelante, hermano. En medio de la dificultad, no sabemos cuánto tiempo va a pasar. Pensábamos que esto iba a ir, todos decíamos: no, pues para el siguiente mes ya nos vamos a reunir. Y ya han pasado 4 meses. Y muchos ahora piensan que estaríamos yéndonos hasta octubre, noviembre, ¿no? O tal vez hasta enero, hermano. Pero mira, la esperanza es que tú y yo sigamos adelante. Precisamente esta semana me hacía reflexionar que a veces nosotros, la vida moderna, nuestro trabajo y como nuestra vida estaba bien hecha, cuando vienen estas cosas nos desajustan y pensamos que ya pasó mucho tiempo. Pero leía una historia de aquí adelante en Juan, de un hombre que llevaba ya 30 y tantos años paralítico, ¿sí? Y que su única esperanza era en un lago, en la fuente de Bethesda, en donde de vez en cuando decía la tradición que venía un ángel y movía el agua, y el primero que la tocaba era sanado. Entonces yo cuando veo ese lapso de que es toda una vida de enfermedad, y nosotros hemos pasado 4 meses, sí, se nos hace difícil, hermano. 4 meses se nos hace mucho tiempo. Pero cuando vemos personas que han pasado años con enfermedades, nos damos cuenta que pues lo que tú y yo estamos pasando no es nada, ¿no? Como un confinamiento, pero que gracias a Dios hemos sido sustentados por ellos. Tenemos a nuestra familia, aún con sus diferencias, con sus problemáticas que tenemos nuestro trabajo, tenemos una comunidad de fe, ¿sí? Y que vamos a seguir adelante, ¿sí, hermanos? Entonces vamos a terminar en el 3, 17 y 18. Dice: Dios envió a su Hijo al mundo. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y cuando estamos hablando de un creer, hermanos, porque todos podemos decir que creemos, ¿sí? Salimos a la calle
Y le podemos preguntar a la gente, oiga, ¿usted cree en Dios? Y la mayoría te va a decir, sí, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Pero acuérdate que nosotros empezamos precisamente en que muchos habían creído en Jesús, ¿sí? Por las señales que hacía, por los milagros que hacía. Pero Jesús no se confiaba porque Él sabía lo que había en el interior de cada corazón, de cada pensamiento. Por eso cuando Él habla, el que ha creído tiene la vida, el que ha creído en Jesucristo tiene la vida. Y el que no ha creído pues ya ha sido condenado. Fíjate, entonces nos habla de un creer, porque aquí a lo que yo te estoy invitando y me va a llevar a mí también a la reflexión es que si verdaderamente en este tiempo somos verdaderos creyentes. Jesús está buscando verdaderos creyentes que verdaderamente crean en las promesas de la palabra, y que cuando vemos estas dificultades tal vez se nos olvide que hay una promesa, pero la promesa está en la palabra de Dios. Y yo puedo ver una realidad a través de que hay hermanos que se están esforzando mucho. Hay hermanos que Dios ha puesto para que tú y yo podamos seguir en contacto. Yo agradezco la vida de mi hermano Mario, ¿sí? Agradezco la vida de todos mis hermanos y agradezco la vida de la iglesia, ¿sí? Porque cada mensaje que me llega en las mañanas, yo a veces los veo y los leo, y a veces escucho las oraciones, a veces veo los videos, a veces no tengo tiempo, y ya cuando tengo tiempo pues no los alcanzo a leer. Pero mira, esto nos da esperanza de que somos un pueblo que en medio de la dificultad creemos en el Señor. Y yo quisiera pedir en esta mañana a nuestro Señor Jesús, a nuestro Dios, que traiga un creer sincero en nuestras vidas. Hoy lo necesitamos, porque estamos viendo que efectivamente muchos creyeron, pero tal vez creyeron que creían que estaba Jesús, ¿no? O tal vez creían en los milagros, pero no creían en el Señor de los milagros. Y tú y yo tenemos que creer en el Señor de los milagros, no en los milagros que Él podía haber hecho, sino más bien tenemos que tener una fe genuina, un creer genuino, ¿sí? Porque aquí dice, el que cree en el Hijo tiene la vida. Y ya lo vimos, o sea, muchos creyeron, pero había tal vez niveles de creencia, ¿no? Yo creo hasta que pasa esto sucede esto, entonces ya dejo de creer, ¿sí? Y yo creo, pero si me quitan mi empleo, dejo de creer. Yo creo, pero si las cosas no van bien, dejo de creer. Y el Señor no quiere ese creer. El creer que le está ofreciendo a Nicodemo, no solo está ofreciendo un nuevo nacimiento, sino está haciendo que crea verdaderamente en cosas espirituales, que son reales. Que tú y yo seamos convencidos de que verdaderamente existen. No importa las dificultades, hermanos. No importa que hemos perdido seres queridos, pero nosotros tenemos que seguir adelante, porque sabemos que hay una promesa para aquellos que descansan en el Señor. También tenemos que saber que hay una esperanza para aquellos que hemos creído y que tenemos fe en la palabra de Dios, que tenemos fe en el Señor Jesucristo y que tenemos fe en Dios y en el Espíritu Santo. Entonces yo agradezco, hermanos, vamos a seguir como esta comunidad, vamos a seguir buscándonos, vamos a seguir buscando métodos para que tú puedas estudiar y estemos en contacto. No nos desaparezcamos, hermanos. Vamos, porque luego a veces me preguntan, oiga, este hermano ya dejó de mandar mensajes. Oye, este hermano antes mandaba muchos mensajes, pero ahora ya no los manda. Y yo quiero invitarles a que no te desalientes. Al contrario, hermanos, si a veces los mensajes no son contestados, pues tú pídele a Dios tarde o temprano ese mensaje que tú mandas. Yo creo que va a tener eco en alguien que lo necesita. Y bueno, pues vamos a seguir estando ahí. Entonces vamos a seguir confiando en Dios, vamos a orarle para que nuestro Dios y Padre nos siga dando este aliento. Él pone el querer como el hacer, recuérdalo, Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿sí? Y todas las cosas para los que aman a Jesucristo les suceden para bien, ¿sí? Entonces tenemos que saber que todo tiene un propósito. Entonces no te desanimes, hermano, vamos a seguir adelante. Voy a agradecer a mis hermanos que sigan mandando sus mensajes. Y en algún momento ojalá nos podamos seguir avanzando. Ya estamos avanzando, ¿sí? Al principio no podíamos hacer porque no teníamos experiencia, hacer la grabación y después mandársela a Mario. Y hoy me da mucho gusto porque muchos de mis hermanos ya hacen su grabación en su casa y se la mandan a mi hermano Mario, y él, como toda esta tecnología que tiene y este don que el Señor le ha dado, pues hace que pueda llegar hasta sus hogares, hermanos. Bueno, pues yo les agradezco, hermanos. Espero nuevamente que toda la iglesia esté muy bien, hermanos. Que Dios siga bendiciendo tu vida en medio de la dificultad. Vamos a orar y agradecerle por su palabra a nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor y Dios y Padre, te agradecemos mucho esta mañana porque, mira, en tu amor
que hoy hemos leído, Señor, y a veces dudamos porque estamos pasando por problemas, dificultades, pero sabemos que nos amas, Señor. Y nos amas porque diste lo más preciado que tú tenías, que era tu Hijo. Y cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, Él nos vino a mostrar el verdadero amor, Señor. El amor incondicional que Él tuvo hacia las personas, hacia los líderes, hacia las personas que se consideraban en ese momento diferentes. El Señor amó a todas las personas. Ayúdanos, bendito Dios, a que aprendamos de ti, aprendamos de nuestro Señor Jesús, aprendamos de la palabra, aprendamos de la iglesia, y que también nos ayudes a aprender de las situaciones, y que nos ayudes a combatirlas, a sobrellevarlas y a salir avante de ellas, Señor. Ayúdanos, bendito Dios. Yo te pido por la iglesia Betel, te pido por los grupos de estudio, Señor. Te pido por todos mis hermanos que de alguna u otra forma se preocupan por su vida espiritual. Yo te agradezco, Señor, y haz que verdaderamente este creer vaya creciendo en cada uno de nosotros, porque te lo pedimos en el bendito y santo nombre, que es sobre todo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por todos los siglos. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gracias.